Descubrí su traición cuando ya habíamos planeado un futuro. Me llamo Mauricio, tengo 27 años, y hasta hace poco creía que había encontrado la relación más estable y sincera de mi vida. Llevaba 3 años con mi novia, Camila, de 26, y estaba convencido de que con ella construiría un futuro. Pero bastaron unos minutos para que todo lo que consideraba seguro se desmoronara. Conocí a Camila un poco más de 3 años atrás, en un evento universitario relacionado con nutrición. Ella estaba terminando su carrera y yo ya trabajaba en una agencia de marketing digital. Desde el primer momento me llamó la atención. No era la típica persona que destacaba al entrar a un lugar, al contrario, era dulce, reservada, incluso tímida, pero tenía una forma de hablar y de mirar que transmitía una sinceridad difícil de encontrar. Acercarme a ella no fue sencillo. Recuerdo que entre risas me confesó que sus padres eran muy estrictos, que nunca le habían permitido tener novio y que probablemente jamás aprobarían que saliera con alguien. Al principio pensé que bromeaba, pero pronto entendí que lo decía en serio. Su familia era profundamente religiosa. Vivía con sus padres y 2 hermanos menores, y su madre solía repetirle que debía conservarse pura hasta el matrimonio. Me sorprendió escuchar aquello, no porque yo la juzgara, sino porque creía que esas ideas ya no eran tan comunes. Sin embargo, Camila parecía llevarlas a rajatabla, tenía horarios estrictos, apenas salía más allá de la universidad y la iglesia, y nunca dormía fuera de casa sin dar una explicación convincente. Aún así, decidimos darnos una oportunidad. Una tarde de invierno, sentado en un banco, le pedí formalmente que fuera mi novia. A pesar del frío, me sentía tranquilo. Ella rompió en llanto y me abrazó diciendo que no sabía cómo ocultaríamos nuestra relación de sus padres, pero que no quería perderme. Fue un momento tan sincero que me marcó. Al inicio no fue fácil. Debíamos vernos en secreto. A veces inventaba que iba a estudiar con una amiga para poder escaparse conmigo un par de horas. Otras veces me cancelaba todo a última hora porque su madre sospechaba algo. Yo trataba de entenderla. No quería presionarla ni ponerla en conflicto con su familia. Poco a poco, me acostumbré a esa dinámica. Nos volvimos expertos en encontrar rincones discretos y en aprovechar momentos cortos pero intensos. Y aunque no era sencillo, creo que esas dificultades nos unieron más. Yo me sentía orgulloso de estar con alguien tan leal, tan comprometida. Ella me decía que yo era su primer novio, que nunca había estado con nadie más, que seguía siendo virgen. Para mí eso no era lo importante, yo no la valoraba por eso, pero sí me hacía sentir que lo nuestro tenía una base honesta, sin fantasmas del pasado. Con el tiempo, las cosas empezaron a estabilizarse. Camila comenzó a trabajar de forma independiente como nutricionista, organizando sus pacientes y proyectos. Ya no dependía tanto de sus padres, aunque seguía viviendo con ellos. Hablábamos mucho sobre la idea de vivir juntos. Ella decía que lo deseaba, pero que temía la reacción de su familia. Yo procuraba no insistir demasiado, aunque en el fondo sentía ansiedad por dar ese paso. Finalmente, hace unos meses, tuvimos una conversación seria. Le propuse rentar un pequeño apartamento cerca de nuestros trabajos. No era nada lujoso, pero suficiente para empezar. Camila se emocionó, me abrazó y aceptó. Sin embargo, semanas después comenzó a mostrarse insegura. Me confesó que sus padres jamás lo permitirían, que seguramente la desheredarían o la echarían de la familia. Yo trataba de convencerla, le recordaba que ya tenía 26 años, que era adulta, que no necesitaba la aprobación de nadie para vivir su vida. Le decía que no estaba cometiendo ningún pecado, que solo quería compartir un hogar conmigo. Ella sonreía, pero siempre con un dejo de culpa en la mirada. Repetía una y otra vez, mis papás no lo entenderían. A pesar de todo, seguimos adelante con los planes. Decidimos que empezaría a llevar algunas cosas poco a poco al departamento y que, llegado el momento, se mudaría con la excusa de estar más cerca de sus pacientes. No era la situación ideal, pero parecía la única manera de hacerlo. Un par de semanas después planeamos una escapada a la playa. No era un viaje ostentoso, solo un fin de semana para relajarnos y disfrutar juntos. Camila, como siempre, tuvo que mentir en su casa, les dijo que asistiría a un congreso de nutrición. Yo no estaba del todo cómodo con esa mentira, pero ella insistía en que era la única salida. El primer día fue perfecto. Llegamos al hotel, caminamos por la orilla del mar, cenamos en un pequeño restaurante frente al océano. La vi relajada, feliz, riendo con libertad. Esa versión de Camila me fascinaba, como si por fin pudiera ser ella misma, sin cadenas. Esa noche bebimos un par de copas de vino, nada fuera de lo normal. Pero al día siguiente, durante la cena, Camila decidió beber más de la cuenta. Ni ella ni yo éramos de tomar mucho, pero esa noche algo cambió.
Al principio me causó gracia verla hablar fuerte, cuando normalmente su voz era apenas un susurro. Se reía de anécdotas de su infancia, contaba cosas simples como si fueran lo más gracioso del mundo. Pero pronto la situación se salió de control. Estábamos en el bar del hotel, había música en vivo y gente bailando. De repente, Camila se subió a una mesa riendo, levantando los brazos, mientras todos la aplaudían. Yo me quedé congelado, sin saber si reír o preocuparme. Ella gritó mi nombre como si fuera un juego, mientras yo sentía incomodidad. No porque estuviera haciendo el ridículo frente a otros, sino porque esa actitud no era la de la Camila que yo conocía. Me levanté, la tomé suavemente del brazo y le pedí que bajara. Ella se negó. Le dije que podía lastimarse, que estaba llamando demasiado la atención, y entonces respondió entre risas. Eres igual a mi papá, siempre diciéndome qué hacer. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Intenté mantener la calma, la ayudé a bajar y le propuse que regresáramos a la habitación. Pero en el camino siguió discutiendo. Decía que yo era aburrido, que quería controlarlo todo, que no sabía divertirme. Cuando llegamos al cuarto, la discusión continuó. Me lanzaba reproches sin sentido, acusaciones que jamás había mencionado antes. Y de pronto, en medio de ese desorden, soltó algo que me dejó helado. ¿Sabes qué? Entonces tampoco te quejes si te soy infiel otra vez. Sentí que me caía un ladrillo encima. ¿Qué dijiste? Le pregunté, sin poder creerlo. Ella me miró apenas un segundo, como si no midiera lo que había dicho, y luego murmuró. Olvídalo, déjame dormir. No podía dejarlo pasar. Insistí, con el corazón a mil. ¿Cómo que otra vez? ¿Qué estás diciendo, Camila? Ella suspiró con fastidio, volteó la cabeza hacia otro lado y arrastrando las palabras, confesó. Pues sí, ya. Para que sepas, una vez te fui infiel, hace mucho, cuando apenas empezábamos, pero ya pasó. Después se dio la vuelta y se tapó con la sábana, como si nada. Me quedé paralizado. Sentí que me vaciaban el pecho de golpe. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Estuve minutos mirándola dormir, preguntándome si lo había dicho en serio o si era una crueldad fruto del alcohol. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que esas palabras eran verdad, que el alcohol solo había quitado la máscara. Me quedé despierto toda la noche, escribiendo y repasando una y otra vez lo que había escuchado. Afuera, el sonido del mar me golpeaba como un recordatorio del silencio que ahora existía entre nosotros. Ella dormía tranquila, y yo sentía que algo dentro de mí se había roto para siempre. Amanecí sin haber conciliado el sueño. La luz del sol entraba por la cortina del hotel y ella seguía dormida, como si nada hubiera pasado. Yo tenía un nudo en el estómago, la respiración agitada y un peso en el pecho que me impedía pensar con claridad. No podía quedarme callado. Necesitaba respuestas. La desperté con cuidado. Camila abrió los ojos y me saludó con una sonrisa ligera, como si no recordara nada de lo sucedido. Yo la observé unos segundos, buscando en su mirada alguna señal de arrepentimiento, algo que confirmara que no había sido un sueño. Camila, le dije con la voz tensa, necesito que me digas la verdad sobre lo que confesaste anoche. Ella frunció el ceño, aún medio dormida. ¿De qué hablas? Cuando discutíamos, me dijiste que me habías sido infiel. Guardó silencio unos segundos y luego soltó una risa nerviosa. Ay, Mauricio, seguro lo soñaste. Yo no dije nada de eso. Sentí la sangre hervir. Sí lo dijiste. Claramente. Incluso admitiste que había pasado hace mucho, al inicio de nuestra relación. La vi cambiar de expresión. Al principio intentó negarlo, moviendo la cabeza, pero un leve temblor en sus manos la delató. Bajó la mirada y se puso a jugar con las sábanas. No tiene sentido hablar de eso, susurró. No quiero arruinar el día. Eso me rompió. ¿Qué no tiene sentido? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Si fue verdad, todo lo que hemos construido es una mentira. Ella empezó a respirar con dificultad. Por un momento pensé que volvería a negarlo, pero al verme tan decidido, se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, con un hilo de voz, admitió. Sí, fui infiel. Sentí un golpe en el estómago. La garganta me ardía. ¿Cuándo? Fue hace mucho, apenas llevábamos un par de meses. Me quedé helado. Todo se desmoronaba. Explícame, logré decir, aunque la voz me temblaba. Ella tomó aire, como si necesitara fuerzas para seguir. Una noche le dije a mis papás que me quedaría a dormir en casa de una amiga. Esa amiga me llevó a una fiesta. Yo casi nunca salía y quise probar una vez. Allí me encontré con alguien.
¿Qué alguien? La interrumpí con incredulidad. ¿No me dijiste que yo era tu primer novio? Camila bajó la cabeza. Tenía las manos temblando. Te mentí, susurró casi en un hilo de voz. Tú no fuiste el primero. Me quedé sin aire. Todo lo que me había repetido por 3 años, lo que había usado como bandera de sinceridad, se deshacía en cuestión de segundos. ¿Y también lo de tu virginidad era mentira? Pregunté con un dolor que apenas podía soportar. Ella cerró los ojos y asintió lentamente, con lágrimas corriéndole por la cara. Tenía miedo. Cuando te conocí eras diferente a todos los demás. Responsable, maduro, pensé que si te decía la verdad me juzgarías, que me verías como alguien sin valor. Yo no quería perderte. Yo apenas podía creer lo que escuchaba. 3 años creyendo en una historia inventada. 3 años construyendo sobre una base falsa. Entonces todo fue mentira, dije seco. No, Mauricio, no fue así, sollozó ella. Todo lo demás sí fue real. Te amé de verdad. Aquello fue un error, una estupidez. Lo he cargado como una culpa todos estos años. ¿Y piensas que eso lo arregla? Repliqué con voz quebrada. ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Borro todo lo que me dijiste y sigo como si nada? Ella lloraba con las manos en el rostro. He sufrido también, Mauricio. Viví con miedo de que un día lo descubrieras. No quería lastimarte. Pero lo hiciste, le respondí, y las lágrimas finalmente me cayeron. Me mentiste desde el primer día. Me hiciste creer que era especial, que era tu primer todo, y resultó que solo fui el siguiente. Ella intentó acercarse, pero di un paso atrás. Sentía una mezcla de asco, rabia y tristeza que me quemaba por dentro. Y entonces, como si quisiera tapar un agujero imposible de cubrir, dijo algo que me dejó aún más frío. Hagamos un trato, propuso de repente, con los ojos rojos. Si no puedes superar esto, entonces, engáñame tú una vez. Aquí mismo, en el hotel. Escoge a cualquier mujer, yo salgo de la habitación. Así estaremos a mano. La miré sin poder creerlo. ¿Qué? Pregunté sorprendido. Ella repitió con voz temblorosa. Solo una vez. Para que estemos parejos. Después empezamos de nuevo, sin culpas. Sentí un vacío en el pecho. ¿De verdad crees que eso arreglaría algo? ¿Qué convertir nuestra relación en un intercambio barato de traiciones haría que volviéramos a confiar? Ella bajó la mirada, avergonzada, incapaz de responder. Fue entonces cuando me salió del alma lo que llevaba atorado. Me das asco, Camila. No solo por mentir y fingir, sino por pensar que todo puede equilibrarse con algo tan vacío. Tomé mi maleta. Ella intentó detenerme, llorando y pidiendo que no la dejara, pero ya no había nada que hablar. Crucé la puerta sin mirar atrás. Salí del hotel con una sensación de vacío que no sabía cómo describir. Tomé un taxi rumbo al aeropuerto sin siquiera planearlo. Todo era un torbellino en mi cabeza, recuerdos distorsionados, escenas de los últimos 3 años que de pronto adquirían un peso distinto. Ya no sabía qué momentos habían sido auténticos y cuáles estaban contaminados por la mentira. Durante el vuelo, apenas hablé con nadie. Me quedé mirando por la ventana, con la mente atrapada en una sola idea: ¿cómo se reconstruye uno después de descubrir que la persona en la que más confiabas no era quien decía ser? Al llegar a la ciudad, me dirigí al departamento que habíamos rentado juntos. El mismo que habíamos escogido con ilusión, donde habíamos imaginado nuestra vida compartida. Cuando entré, todo estaba vacío, las paredes, los rincones, el aire. Pero lo que más me golpeó fue la sensación de que ese espacio reflejaba exactamente cómo me sentía por dentro. Vacío, sin dirección, sin vida. Me senté en el suelo, con las llaves nuevas en la mano, y lloré. No recordaba la última vez que había llorado de esa manera. No era solo por la infidelidad, era por todo, por la mentira sostenida durante años, por el tiempo perdido, por las esperanzas quebradas. Me dolía pensar que la mujer en la que confié era también la que me había herido más profundamente. Los días siguientes fueron un infierno. Camila no dejó de escribirme. Mensajes largos, repentinos, llenos de súplicas, disculpas y promesas de que cambiaría, de que me amaba, de que no soportaba perderme. Yo no respondí. No podía. Parte de mí quería desaparecerla de mi vida, fingir que nunca existió. Pero otra parte, la más débil, aún extrañaba la rutina, los buenos días, las risas tontas, los pequeños gestos que solían hacerme sentir acompañado. Era extraño cómo una sola verdad podía cambiar el significado de todos los recuerdos. Lo que antes me parecía puro, ahora estaba teñido de falsedad.
Ya no sabía si las sonrisas fueron reales, si los abrazos tenían sinceridad o si todo era parte de un teatro. Pasaron 5 días desde mi regreso. Apenas dormía, apenas comía. El apartamento seguía siendo un recordatorio cruel de lo que nunca sería. Aún así, terminé respondiendo uno de sus mensajes, pero no como ella esperaba. Camila me pidió pasar por unas cosas que había dejado en el lugar. Acepté. No quería darle más excusas para seguir buscándome. Quedamos en un horario. Esa mañana, llegué temprano, abrí las ventanas para dejar entrar aire fresco e intenté aparentar calma. En realidad, estaba hecho un manojo de nervios. A los pocos minutos, escuché su auto estacionarse frente al edificio. La vi por la ventana, llevaba gafas oscuras, sin maquillaje, el cabello recogido en una coleta. Lucía cansada, apagada. Entró al departamento sin decir casi nada, solo un tímido hola. Yo respondí con la misma frialdad. Se dirigió directo al cuarto que iba a ser el suyo. Comenzó a recoger algunas cosas, una caja de libros, ropa, un florero pequeño que habíamos comprado juntos. El único sonido que se escuchaba era el de los cajones cerrándose. Me esforzaba por no mirarla, revisaba el celular fingiendo interés, pero en realidad estaba pendiente de cada movimiento. Al cabo de unos minutos, cerró la caja, se acercó y dijo: «Ya terminé». Asentí en silencio. La vi marcharse con sus cosas. Pero apenas unos minutos después escuché un golpe en la puerta. Volvió a entrar. «¿Olvidaste algo?», pregunté, desconfiado. Ella negó con la cabeza. «No, solo quiero hablar contigo una última vez». Negué con firmeza. «No hay nada más que hablar, Camila». «Por favor», insistió, con los ojos desesperados. «Solo unos minutos». «No», repetí, con la voz dura. Intenté cerrar la puerta, pero puso la mano para impedirlo. Me miraba como si se le acabara el aire. «Solo escúchame», rogó. «No te pido perdón, solo que me escuches». Yo me giré hacia el interior, sin responder, pero entonces me sorprendió. Se acercó de golpe, me empujó contra la pared y me besó. Fue un beso forzado, desesperado, sin cuidado. La aparté de inmediato. «¿Qué haces?», grité. Ella, con lágrimas cayéndole por las mejillas, murmuraba entre sollozos. «Eres mío, Mauricio, eres mío. Vamos a vivir juntos, nos vamos a casar. Tú me amas, lo sé». Intentó abrazarme, pero la detuve sujetándola de los hombros. «Basta, Camila. Detente». Ella me miraba con los ojos rojos, la respiración acelerada. «No puedes dejarme así. No puedes tirar todo por algo que pasó hace años. No puedes destruir lo que construimos». «No lo destruí yo», le dije con frialdad. «Lo destruiste tú cuando decidiste mentirme». Sacudía la cabeza con desesperación. «Por el amor de Dios, Mauricio. Eso ya se acabó, eso ya no importa. Lo que importa es lo que tuvimos después. ¿Acaso no fuiste feliz conmigo? ¿No disfrutaste nuestras noches, nuestras risas, nuestras caricias? ¿O me vas a decir que todo fue falso?». La miré sin reconocerla. Esa mujer que se aferraba a mí con furia no era la misma que me había dicho llorando que tenía miedo de perderme. Era otra persona, rota y desesperada, incapaz de aceptar que ya no había nada que salvar. «Eres alguien más, Camila», le dije con la garganta apretada. «No sé quién eres, pero no eres la mujer que yo amé». Camila bajó la mirada como si mis palabras la hubieran golpeado en lo más hondo. «No digas eso», susurró con la voz quebrada. «Soy la misma, Mauricio, sigo siendo yo». Yo la miraba en silencio, sintiendo que no había nada que pudiera devolverme la imagen que había construido de ella durante 3 años. «No, Camila. La mujer que yo amaba no mentía, no manipulaba, no intentaba resolverlo todo con un beso desesperado. Esa mujer existió solo en mi cabeza. Tú no eres ella». Me miró con una mezcla de rabia y tristeza. «Eres cruel», dijo, con la voz temblorosa. «No soy cruel», respondí con calma, aunque por dentro me ardía. «Soy honesto. Y por primera vez no me da miedo decirte que no quiero volver a verte». Ella dio un paso atrás. Sus ojos brillaban por las lágrimas que intentaba contener. «¿Entonces, esto es todo?», preguntó casi en un murmullo. «Esto terminó el día que decidiste mentirme», le respondí sin apartar la vista. Por un momento pensé que volvería a derrumbarse en llanto, pero no. Se enderezó, respiró profundo y, con un tono repentinamente frío, dijo: «Está bien. Pero no digas después que no te lo advertí». No entendía a qué se refería. No contesté nada.
Solo la vi recoger su caja, abrir la puerta y marcharse sin mirar atrás. Escuché sus pasos por las escaleras, luego el sonido del motor de su auto alejándose. Me quedé de pie, en silencio, frente a la puerta cerrada. Y lo que sentí en ese momento me sorprendió, calma. Una calma que no había sentido en semanas. Por primera vez, no me asustaba la idea de estar solo. Me dejé caer en el suelo, respirando hondo. Miré a mi alrededor, el apartamento vacío, las paredes sin cuadros, los rincones aún desnudos. Pero, de pronto, ese lugar ya no me parecía un recordatorio de lo perdido. Se transformaba en algo distinto, un punto de partida, una hoja en blanco. Pensé en todo lo que había ocurrido en tan poco tiempo, en cómo una relación que parecía sólida se había derrumbado en cuestión de días. Pensé en la facilidad con la que alguien podía esconder tanto detrás de una sonrisa, en cómo yo mismo había ignorado señales por miedo a perderla. Y entendí algo, amar no siempre significa aferrarse. A veces también es soltar. Aceptar que la persona que uno creía conocer ya no existe, o quizás nunca existió. El sol entraba por la ventana, llenando el lugar de luz. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de revisar el celular, ni de esperar un mensaje, ni de justificar nada. Solo estaba yo, mi respiración y un silencio que, lejos de doler, me traía paz. Quizá más adelante me duela recordar. Quizá me arrepienta de algunas cosas. Pero ese día, al menos ese día, supe que había hecho lo correcto. Porque a veces no se trata de salvar una relación, sino de recuperar la dignidad. Y con ella, la libertad. Han pasado ya 5 días desde que regresé de aquel viaje que nunca debió ocurrir. El tiempo se ha sentido extraño, lento, pesado, como si cada hora me recordara lo que se quebró. Intento concentrarme en el trabajo, pero el silencio de este departamento me devuelve a la misma realidad, nada de lo que planeamos juntos se cumplirá. A veces me descubro mirando el rincón donde pensábamos poner el sofá, o el espacio junto a la ventana donde Camila quería instalar su escritorio. Todo eso ahora me resulta ajeno, como si los planes hubieran pertenecido a otra pareja, a 2 personas que ya no existen. Ayer recibí un mensaje suyo. Decía que necesitaba pasar por más cosas que había dejado aquí. Dudé en responder, pero lo hice. No quería darle más excusas para seguir buscándome. Acordamos una hora. Yo estaría presente para abrirle y luego me iría. Esa mañana, mientras esperaba, sentía el estómago revuelto, una mezcla de ansiedad y rabia contenida. Abrí las ventanas para que entrara algo de aire, aunque en realidad era un gesto inútil, el aire pesado estaba dentro de mí. Llegó puntual, como la primera vez. Esta vez no traía cajas ni bolsas. Solo a ella misma, con el mismo aspecto cansado, con el rostro descubierto, sin maquillaje. Al verla entrar, entendí que no venía por cosas. Venía por una última oportunidad. No olvidé nada, dijo en cuanto cerró la puerta. Solo, necesitaba hablar contigo otra vez. Me crucé de brazos. Ya no hay nada que hablar, Camila. Ella me miraba con desesperación. Por favor. No para que me perdones. Solo para que me escuches. Negué con la cabeza. Ya escuché todo lo que tenía que escuchar. Ella se acercó, y de repente volvió a romper cualquier distancia, me tomó del brazo y me besó con fuerza. Fue un beso áspero, forzado, cargado de miedo y obsesión. La aparté de inmediato. ¿Qué te pasa? Grité. Con lágrimas rodándole por el rostro, repetía una y otra vez. Eres mío, Mauricio, eres mío. Tú me amas, lo sé. No puedes dejarme, no después de todo. La detuve sujetándola de los hombros. Basta, Camila. Esto se acabó. Tú misma lo destruiste. Ella me miraba como si no entendiera mis palabras. No, Mauricio, todo lo que importa es lo que vivimos después. Fuiste feliz conmigo, lo sé. No puedes negarlo. Yo ya no veía a la mujer que conocí. Frente a mí solo quedaba alguien consumido por la desesperación, incapaz de aceptar la verdad. La mujer que amé no existe, le dije con calma, aunque por dentro me temblaba todo. Y no quiero volver a verte. Por unos segundos no dijo nada. Sus ojos estaban enrojecidos, su respiración era un jadeo incontrolable. Y entonces, sin lágrimas ya, me miró fijamente y dijo con frialdad. Está bien. Pero no digas luego que no te lo advertí. Abrió la puerta, tomó aire como si se tragara todo el dolor de golpe, y se fue. El ruido de sus pasos por las escaleras se fue apagando hasta desaparecer. Después, el sonido de su auto alejándose. Me quedé solo, frente a la puerta cerrada. Pero no me sentí vacío. Sentí paz. Una paz distinta, áspera, pero mía.
Por primera vez en mucho tiempo, no me dio miedo la idea de estar solo. Me senté en el suelo, con la luz del sol entrando por la ventana. Ese departamento, que hasta hace poco se sentía como un cementerio de ilusiones, ahora se transformaba en otra cosa, un comienzo. Una página en blanco. Pensé en todo lo ocurrido, en cómo había ignorado señales por miedo a perderla. Y entendí que el amor no siempre consiste en resistir hasta el final. A veces el verdadero acto de amor es dejar ir. Hoy sé que no quiero volver a cargar con mentiras ajenas. Que no merezco vivir pendiente de una historia que se escribió sobre la falsedad. Quizás mañana duela más, quizás los recuerdos me quiebren. Pero al menos hoy, aquí sentado, siento que recuperé algo que había perdido sin darme cuenta, mi dignidad. Y con ella, mi libertad. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.